buenas tardes. Sí, sí, se me escucha. Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña toma de contacto, sin quitar mucho tiempo, porque creo que lo más importante es que aquí hable Ibrahim, ¿no? Entonces yo la idea que he traído es, bajo el título de qué está pasando en Palestina, intentar comprender un poco el inicio de toda la situación, intentar explicar cómo lo que hoy está pasando en Palestina pues no comenzó el 7 de octubre, ¿no? Sino que es una historia de más de 100 años de colonialismo y resistencia que empezó en una etapa en el siglo XIX, finales del XIX y principios del siglo XX, que muchas veces se olvida un poco y creo que es importante para conocer la situación actual, ¿no? En primer lugar, bueno, pues ya sabemos, para ubicarnos un poco dónde está Palestina, cómo es la región y el mapa actual. A finales del siglo XIX, ¿qué es lo que había en Palestina? Bueno, pues uno de los relatos que se dice desde Israel y que se intenta difundir entre la opinión pública es que allí no había nada, que era una zona desierta, con pastores, con tal, pero eso no es cierto, por supuesto. A principios del siglo XX, la zona palestina estaba bajo el Imperio Otomano y era una zona donde habitaba una población en más del 80% de musulmanes, en torno a un 10% cristianos y menos de un 5% judíos, y vivían en una cierta armonía, y en esta época es cuando surge un cierto sentimiento nacional, igual que en gran parte del mundo, porque los estados-nación surgen en el XIX y principios del siglo XX. Por tanto, el decir que nunca ha existido un Estado palestino es una falacia, porque realmente en esta propia etapa es donde se originan los nacionalismos, y en esta época en Palestina pues comienza a haber periódicos, comienza a haber un movimiento nacionalista cultural del que participaba toda esta población que estaba bajo el Imperio Otomano. ¿Cuándo vino el problema? El problema vino cuando un grupo de judíos en Europa crean el movimiento sionista. El movimiento sionista es un nacionalismo extremo de corte religioso que lo que apuesta por la creación de un Estado confesional en lo que era la Palestina histórica, basándose en una reivindicación pues, de corte religiosa y nacionalista. El propio sionismo no contó con muchos apoyos en Europa, pero no es un apoyo mayoritario en la población judía, y de hecho judíos famosos como Hannah Arendt o Albert Einstein se opusieron a este movimiento sionista. Justo con el estallido de la Primera Guerra Mundial viene una de las primeras grandes traiciones a la población árabe y a la población palestina. En esta época, el Imperio Británico y el Imperio Francés buscó el apoyo de la población árabe frente al Imperio Otomano. A cambio, propusieron a la población árabe la creación de un Estado con el fin de la Primera Guerra Mundial. Esto fue una gran mentira, porque a espaldas, entre Francia y Gran Bretaña, lo que negociaron fue el reparto de la región, la parte norte, lo que hoy actualmente es Líbano y Siria, para el Imperio Francés, y la parte sur, Jordania y Palestina, para el Imperio Británico. Una doble traición porque también con el movimiento sionista lo que se pactó fue otra gran tradición, lo que se conoce como la Declaración Balfour. Balfour era el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Británico de aquella época, y con el movimiento sionista lo que pactó fue que el compromiso de que una vez finalizada la Primera Guerra Mundial les permitiría crear un hogar judío en la Palestina histórica. La Declaración Balfour es una auténtica vergüenza, porque, como se puede ver aquí en el documento, a pesar de que, como hemos visto, la población
árabe, palestina, musulmana, cristiana, era de más del 90%, en el documento no se hace ni una sola mención a los palestinos ni a los árabes. Se hace una referencia a ellos únicamente como la población no judía que habita en Palestina. Y en cambio, a la población judía, una gran minoría, sí que se les promete la creación de un hogar judío, una especie de protoestado, de un primer estado. Al calor de esta declaración es cuando ya comienza a haber una migración masiva de colonos judíos, mayoritariamente europeos. Aquí se ve una tabla con cómo va aumentando progresivamente la población de colonos judíos y cómo poco a poco van adquiriendo una gran cantidad de tierras a través del Fondo Nacional Judío. El Fondo Nacional Judío suponía que estas tierras que le pertenecían únicamente podían ser cultivadas, trabajadas y habitadas por población judía. Esto supuso el desplazamiento y la salida de los peones agrícolas que la cultivaban históricamente musulmanes y cristianos. El Fondo Nacional Judío aún existe hoy en día y posee gran parte de las tierras en lo que se conoce como la entidad sionista de Israel y siguen manteniendo esa prioridad de trabajo judío. Frente a esta llegada masiva de colonos, por supuesto, hubo una reacción de la población palestina, en gran parte mujeres, que lo que demandaban era que continuara siendo un territorio como era hasta el momento y no lo que se veía venir que iba a ser un estado confesional de corte judío, que era el objetivo del sionismo. En este momento también estalla la revuelta árabe, que supuso que al finalizar, en torno al 14 y el 17% de la población árabe palestina, varones, fuera asesinada o encarcelada o deportada. En esta época también es cuando se crean los grupos de corte paramilitar sionista. El principal de ellos fue el Irgun, que como aquí vemos en su logo y en su propaganda, apostaban por la creación del gran Israel, que no solamente abarca la Palestina histórica, sino parte de Jordania y Siria. Aquí vemos, aquí abajo es a un ministro actual, del gobierno actual, el ministro de Finanzas. Esta foto es de hace apenas un año o 2 años, y vemos que también aparece el logo del gran Israel, y es que la política sionista, el proyecto colonial, no está finalizado y no se acaba únicamente con las fronteras actuales, sino que es un proyecto vivo y de colonización continua. Y ya, en este contexto, ya con el final de la Segunda Guerra Mundial y con la gran culpa europea por el Holocausto y por lo que le había pasado al pueblo judío, llega otra gran tradición al pueblo palestino, como es el plan de partición de las Naciones Unidas. En 2 estados, un estado para Israel, que aquí vemos los porcentajes que son realmente vergonzosos, ¿no? Porque a pesar de que había únicamente a pesar de esta migración masiva y de esta compra de tierras, había únicamente un 33% de la población judía que le dan en torno al 56% de las tierras. Y esta repartición tampoco se corresponde con la propiedad de la tierra. Aquí vemos en un violeta más oscuro lo que correspondería a la tierra que habían adquirido los colonos sionistas, y en el otro mapa, ahí vemos en 2 círculos de color verde el porcentaje de la tierra que pertenecía a la población árabe originaria, mientras en la porción roja
la tierra adquirida por los colonos. Y vemos como en ninguna región de la Palestina histórica había una mayoría de propiedad de tierra ni siquiera. En esta época se produce también la gran catástrofe que supone la destrucción de más de 600 aldeas y poblaciones palestinas. Este es un ejemplo de ellas. La Nakba supuso que fueran expulsados de sus tierras 750.000 palestinos y palestinas, lo que en una población total de 1,3 millones, lo que supone más del 50%, y creándose una de las poblaciones de refugiados más grandes de todo el mundo, con campos de refugiados, muchos de ellos en Jordania, donde estuve trabajando yo. Y se puede ver como en las fotos, como si vienen en un principio los campos eran temporales, eran con casetas de lona. Hoy día, como en el caso jordano, se han convertido en auténticos barrios, como se ve en la foto de allá abajo. Y todo ello, además, incumpliendo una resolución de las Naciones Unidas de 1948 que reconoce el derecho al retorno de esta población a sus tierras. La gran catástrofe es además un proceso que se